Cordial saludo. Iniciamos el repaso rumbo a la prueba de hoja-ras en el área de ciencias naturales. En primer lugar, tenemos que recordar algunos conceptos relacionados con los componentes principales de la célula. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el núcleo, de lo que es la pared celular, de lo que es la membrana plasmática. Luego vamos a repasar algunas características generales de las organelas. Tenemos que recordar para qué sirve la mitocondria, cuál es la función de los ribosomas, la función del complejo de Golgi. Y finalmente vamos a estudiar algunos conceptos relacionados con el ciclo celular, especialmente en lo que vamos a llamar mitosis. Entonces la mitosis comprende dos etapas principales, que sería la interfase. Tenemos que saber qué significa G1, tenemos que saber qué es S, qué es G2, y luego la segunda etapa sería la fase M o la fase mitosis, donde viene la profase, anafase, telofase, etcétera. Luego vamos a repasar el concepto de cáncer y algunos aspectos generales relacionados con ese concepto. Los componentes básicos de la célula, como vimos en el temario, son el protoplasma, el núcleo, la membrana plasmática, la pared celular y el citoplasma. El citoplasma comprende todas las organelas, que es la columna que tenemos aquí a la derecha. Pero primero trabajemos un poquito con los componentes básicos. En primer lugar tenemos protoplasma. Cuando nosotros nos hablan de protoplasma, nos están hablando prácticamente de todo lo que está dentro de la célula. Es todo el material vivo que tiene la célula, ¿verdad? Porque la célula tiene componentes que no son vivos, por ejemplo el agua, por ejemplo las sales minerales. Son componentes que no tienen vida o que no son orgánicos. Del protoplasma entonces, un detalle muy importante es que entre un 75 y un 80% es agua. O sea, la mayor parte del protoplasma es agua. Y como definimos, el protoplasma es todo lo que está dentro de la célula. Luego tenemos el núcleo. El núcleo es quien dirige las actividades celulares, es como decir el cerebro de la célula. Y un detalle muy importante es que dentro del núcleo está el ADN, que es el que guarda toda la información genética. En el ADN se guarda la información del color de cabello, color de piel, la estatura, el color de ojos, etcétera. Luego la membrana plasmática. Detalle muy importante de la membrana plasmática es que ella es selectivamente permeable, ¿verdad? Ella es selectivamente permeable. ¿Qué quiere decir eso? Que no cualquier sustancia pasa por ahí, sino sustancias que tengan la capacidad de atravesar la membrana, ya debido a su composición química, básicamente. Y luego tenemos que saber los componentes de la membrana, que está hecha por unas grasas especiales que se llaman fosfolípidos, que también está hecha de proteínas y de carbohidratos. Y dentro de las funciones que tiene ella es que se encarga de mantener la célula en comunicación con el exterior. Ella detecta cambios de temperatura, cambios de acidez y está enviando toda esa información al interior de la célula para que se produzcan las sustancias que se deban producir o para que se eliminen los desechos, etc. Luego tenemos la pared celular. Un detalle muy importante de la pared celular es que ella no está en todas las células. La membrana plasmática sí está en todas las células, pero la pared celular está en algunas células, principalmente en células de plantas, las células vegetales, los hongos y algunos tipos de alga. Entonces, es una característica de la pared celular que ella está solo en algunos tipos de célula. Para nuestro estudio, principalmente vamos a hablar de que se encuentra en las células vegetales o las células de las plantas. Y ella no es selectiva.
sino que a través de ella no hay selección de sustancias. El componente principal es un carbohidrato que se llama celulosa. Y luego tenemos el citoplasma. El citoplasma es como el líquido o como un tipo de gelatina que rellena toda la célula alrededor del núcleo. Sirve para guardar nutrientes, y ahí es donde están las organelas, que son todas estas que están aquí y que ahorita vamos a repasar. Entonces, para iniciar, vamos a ver algunos ejercicios sobre los componentes básicos de la célula. Dice este ejercicio: lea las siguientes funciones de una estructura celular. Rodea la célula, separa a la célula del medio, pero le permite la comunicación con otras células. Permite el intercambio de gases, así como la absorción y excreción de sustancias. Entonces ahora vimos cuál es la estructura celular que permite la comunicación, que mantiene a la célula en contacto con el exterior, enviando información, ¿verdad? Además, permite intercambio de gases. Esas serían algunas de las sustancias que sí pueden atravesar a esta estructura, y permite absorber sustancias, por ejemplo absorber agua, y también permite la excreción. La excreción es eliminar sustancias, pueden ser desechos de la célula, algunas organelas muertas, y esto ocurre solamente a través de la membrana celular. Entonces recordemos, el núcleo es quien dirige todas las funciones de la célula, es como el cerebro de la célula. El citoplasma es como líquido o como un tipo de gelatina que está por dentro de la célula y que sirve para almacenar sustancias como líquidos, algunos minerales, algunos nutrientes, y ahí es donde están las organelas. Recordemos que la pared celular se encuentra solamente en algunos tipos de célula, especialmente cuando hablamos de células vegetales. Y la membrana celular es este concepto que está por aquí, que ya luego ustedes con tiempo lo van a repasar de una mejor forma. Con esta información vamos a responder esta pregunta y la que sigue, que según la enumeración que tiene sería la 1 y la 2. Dice: en la célula, el protoplasma abarca el citoplasma y el núcleo. El citoplasma de esta manera queda entonces limitado a una cierta parte del protoplasma, que en las células eucariotas se halla entre la membrana plasmática y el núcleo. El protoplasma está formado mayormente por agua. También cuenta con hidratos de carbono, proteínas, enzimas, lípidos y electrolitos, componentes que le permiten desarrollar diversas funciones a nivel metabólico. Recordemos que el metabolismo son todos los procesos que ocurren dentro de la célula. Según la información anterior, ¿cuál es el mayor componente del protoplasma? Y aquí iniciando, nos dicen, y por allá lo habíamos visto en el resumen inicial, dice que en la célula el protoplasma abarca el citoplasma y el núcleo, y luego nos dice que el protoplasma está formado mayormente por agua, y eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuál es el mayor componente del protoplasma? Bueno, el mayor componente del protoplasma es agua. Y en la segunda pregunta nos dicen ¿cuál o cuáles partes de la célula eucariota abarca el protoplasma? Ok, recordemos, hay dos tipos de célula. Está la célula eucariota, que tiene núcleo definido, y está la célula procariota, que no tiene núcleo definido. Entonces, de manera muy básica, vamos a decir que la célula eucariota es la que tiene núcleo y la célula procariota es la que no tiene núcleo. Y ahora vamos a la pregunta. Nos dicen que cuáles partes de la célula abarca el protoplasma.
Y habíamos visto que el protoplasma es prácticamente todo lo que está dentro de la célula, ¿verdad? Todo lo que tiene vida. En este caso sería el citoplasma y el núcleo. Recordemos que el citoplasma comprende todas las organelas, comprende las mitocondrias, el complejo de Golgi, los ribosomas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso ellos toman el citoplasma como un todo. Otra pregunta dice, las células vegetales tienen además de la membrana celular una envoltura externa de celulosa. Cuando ustedes les dicen que una estructura está hecha de celulosa, automáticamente tienen que saber de qué les están hablando. Y dice que esta estructura brinda sostén y rigidez. ¿Qué nombre recibe esta envoltura? Bueno, recordemos algunos detalles claves. Por ejemplo, que es en las células vegetales y que está hecha de celulosa. Además que es una envoltura externa. Y ya con eso sabemos y recordamos de cuál es el concepto que nos están hablando. Recordemos rápidamente que las células que tienen pared celular, la pared celular envuelve la membrana, o sea, la membrana está por dentro de la pared celular. Pero también recordemos que no todas las células tienen pared celular, que para nuestro estudio principalmente vamos a decir que son las células vegetales las que tienen pared celular y que las células animales no tienen pared celular, de una manera muy básica. Y ahora vamos a repasar las organelas del citoplasma. Cuando ustedes ven una función, automáticamente tienen que saber cuál es la organela de la que les están hablando. Si a ustedes les dicen que la organela produce energía, automáticamente tienen que saber qué es la mitocondria. Y si les dicen que produce fotosíntesis, automáticamente tienen que saber qué es el cloroplasto. Si les dicen que produce síntesis de lípidos, tienen que saber qué es el retículo endoplasmático liso. Y si les dicen que se produce síntesis de proteínas, aquí hay dos organelas que se involucran. En primer lugar, el retículo endoplasmático rugoso y en segundo lugar el ribosoma o los ribosomas. Ambos, ¿verdad? El retículo endoplasmático rugoso y los ribosomas se relacionan con la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque los ribosomas están adheridos al retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? Al rugoso, recordemos que son dos tipos. El retículo endoplasmático liso lo que hace es sintetizar grasas o sintetizar lípidos, que es lo mismo. Y el retículo endoplasmático rugoso lo vamos a relacionar con síntesis de proteínas. Entonces, cuando nos hablen de ribosomas o cuando nos hablan de retículo endoplasmático rugoso, nos van a hablar de la síntesis de proteínas. Luego, el complejo de Golgi tiene funciones muy características, principalmente síntesis de azúcares, o él fabrica algunos azúcares. Además se encarga de una función muy importante con algunas sustancias como las proteínas. Por ejemplo, las procesa, las clasifica, las almacena, las empaca y luego las envía a otros lugares de la célula. Todo esto es función del complejo de Golgi. ¿Qué hace el complejo de Golgi? Bueno, en primer lugar sintetiza azúcares y en segundo lugar clasifica, almacena, empaca y envía proteínas a otras partes de la célula. Eso ustedes tienen que saberlo. La vacuola es una organela de almacenamiento, es como una bolsa de agua. Por ahí el texto nos dice que parece burbuja, parece una burbuja y principalmente va a almacenar agua. Esta organela es característica de las células vegetales, pero aquí nos va a interesar que almacena agua y otras sustancias. Los lisosomas los vamos a relacionar con función digestiva. Ellos están cargados de jugos digestivos y se encargan de digerir algunas organelas enfermas o digerir organelas muertas para que no quiten espacio dentro de la célula. Y luego tenemos el centrosoma.
que nos dice que son cuerpos cilíndricos, y lo que nos va a interesar es qué se encarga o participa de lo que se llama la división celular, que es lo que vamos a estudiar en un ratito. Entonces, con las organelas, ustedes tienen que saber las funciones en primer lugar y luego repasan la forma, ¿verdad? Que la mitocondria tiene forma de filamentos o de bastones, o que tiene forma de esteras, que tiene membranas, el cloroplasto que tiene forma ovalada, el retículo endoplasmático, que hay dos, uno que es liso y el otro que es rugoso, la ribosoma, que son pequeñas esferas, son muy pequeñas, son las organelas más pequeñas que hay, el complejo de Golgi, por ahí les hablan que parece un conjunto de sacos o membranas aplanadas, etcétera, etcétera, la vacuola, que parece una burbuja, el lisosoma, que es un saquito globular, y el centrosoma, él va cambiando de forma. Cuando está en forma de centrosoma es un cuerpo cilíndrico, y en algún momento de la división celular se va a convertir como en tiras de hilos que van a sostener a los cromosomas, pero ya ahorita vamos a ver eso. Por ahora vamos a trabajar con algunos ejercicios, específicamente de las organelas del citoplasma. Nos dice este ejercicio número 3. Lea la siguiente información relacionada con una organela citoplasmática. Los ribosomas son una parte de la fábrica de generación de proteínas en la célula. El propio ribosoma es una estructura de dos subunidades que se une al ARN mensajero. Esta estructura actúa como una estación de acoplamiento para la transferencia de ARN, que contiene el aminoácido que pasará a formar parte de la cadena polipeptídica en crecimiento. La cadena polipeptídica son las proteínas cuando están en formación. Las proteínas conforman prácticamente todo el cuerpo humano, forman la piel, forman la sangre, forman diferentes tejidos y prácticamente todo es proteínas, ¿verdad? Y dice que luego se convierte en una proteína. Ahora, de todo esto que nos hablaron, que esto es un poquito de bioquímica, de todo esto que nos hablaron, lo que nos preguntan es cuál es la función de los ribosomas. Entonces tenemos que recordar para qué sirven los ribosomas dentro de la célula. Ok, vamos repasando de uno en uno. Dice la A, realizar la digestión celular. No, recordemos que la organela que realiza la digestión celular comienza con L y se llama lisosoma. Eso tienen que anotarlo y tienen que saberlo. Transmitir información genética. Eso no lo hace ninguna organela, sino que la información genética la transmite el ADN, ¿verdad? El ácido desoxirribonucleico, o ADN, es el que tiene toda la información genética. Utilizar materiales de su entorno, eso no tiene nada que ver con alguna organela en específico. Y luego, lo que ya habíamos dicho, construir proteínas con ayuda del ARN mensajero. Recordemos que los ribosomas y el retículo endoplasmático rugoso lo vamos a relacionar con todo lo que es síntesis, construcción, fabricación, creación de proteínas. Lea la siguiente información relacionada con una organela citoplasmática. Cuando hay mucho texto, ustedes lo que tienen que hacer es venirse a la pregunta para ver qué es lo que nos van a pedir. En este caso vemos que nos van a hablar del complejo de Golgi. Vamos a buscar información relacionada con el complejo de Golgi. Ok, ustedes leen todo esto, pero lo vamos a comenzar a descartar. ¿Produce energía? No, el complejo de Golgi no produce energía. ¿Quién produce energía? La mitocondria. Entonces la descartamos. Construye proteínas. El complejo de Golgi no construye proteínas. Hay dos organelas que se encargan de lo que es la fabricación de proteínas, que sería el ribosoma
y sería el retículo endoplasmático rugoso. Entonces lo descartamos. Opción C. Transmite características hereditarias. Eso no lo hace ninguna organela. Recordemos que todo lo que son características de la herencia lo hace el ADN. Y finalmente nos queda esta opción. ¿Cuál es la función del complejo de Golgi? Se encarga de recibir, clasificar y distribuir las proteínas. Esas son las funciones del complejo de Golgi. Entonces, eso tienen que saberlo para que puedan resolver este tipo de ejercicios. Cuando ustedes ven una figura de una organela, automáticamente tienen que saber cuál es la organela. Generalmente van a utilizar figuras de la mitocondria, como la que tenemos ahí. Entonces vemos que tiene matriz, que tiene crestas, que tiene membrana interna, que tiene membrana externa. Y luego nos dice que produce la energía. Si ustedes no reconocen la figura, entonces cuando les dicen que produce energía, automáticamente tienen que saber que les están hablando de mitocondria, ¿verdad? La mitocondria es la que produce la energía. Eso tienen que saberlo a fuerza. Luego, esto nos sirve para repasar. Vea, por ejemplo, dice complejo de Golgi produce energía. Eso es falso. El complejo de Golgi produce todo lo anterior. Sintetiza azúcares, modifica, empaca y distribuye proteínas. Entonces, si ustedes repasan con estos tipos de respuestas, se pueden enredar. Luego, los lisosomas realizan funciones metabólicas. Y el retículo endoplasmático, porque transporta proteínas. Eso es falso, ¿verdad? Aquí la única que tiene relación sería la mitocondria, porque ella se encarga de producir energía. ¿Cómo produce energía la mitocondria? Esto deben anotarlo. La mitocondria produce energía mediante la respiración celular. Otro tipo de ejercicios que les pueden presentar es la figura de una célula completa. Esta célula que tenemos aquí es vegetal, en primer lugar por la forma, y luego vean la estructura que está afuera. Esa estructura se llama la pared celular. Ahora, nos dan algunas organelas y nos ponen algunos números. Ahora nos dicen, en la figura anterior, ¿con cuál número se señala la vacuola? Recordemos que la vacuola es una organela de almacenamiento y parece una gran burbuja de agua. Eso nos decía por ahí el resumen. Entonces, si comenzamos a analizar cuál puede ser una organela de almacenamiento, tenemos que sería la número 4. Y en la célula vegetal, la vacuola es tan importante que cuando la planta debe recoger agua, el núcleo generalmente está en un lado, lo tira como hacia una esquina y la vacuola ocupa casi todo el espacio, porque el agua es la vida para la planta. Entonces, en este caso nos va a interesar que cuando vemos una figurilla de esa forma en una célula vegetal, lo que nos están enseñando es la vacuola. Luego, el número 3. El número 3 es una mitocondria. Y este número 2 es un poco confuso, pero probablemente es un cloroplasto. Ok, número 7. Vean estos bordes, donde está el 7. Hay un borde afuera y un borde adentro. Ese borde de adentro es la membrana celular y el borde de afuera es la pared celular. Recordemos que la membrana está por dentro de la pared. Y luego el número 6 nos señala una estructura que está dentro del núcleo y esa estructura se llama nucleolo. Y el número 5 lo que nos señala es el núcleo. Estas estructuras que envuelven al núcleo, esos son los retículos endoplasmáticos, tanto el liso como el rugoso. Entonces por ahí, para que aprendan a identificar un poco lo que es la figura de la célula. Lea la siguiente información.
que se refiere a una organela citoplasmática. Se encuentra presente en las células animales. Está formada por una única membrana y posee en su interior una mezcla de enzimas digestivas. Ya con solo que ustedes les digan enzimas digestivas, y aquí hay otra característica, células animales. Esta organela solamente está en la célula animal y cumple la función digestiva ahí. Ahora, recuerden cuál tenía enzimas digestivas: centrosoma, cloroplasto, ribosoma o lisosoma. Recordemos, el centrosoma se relaciona con la división celular. El cloroplasto se relaciona con la fotosíntesis. El ribosoma se relaciona con la síntesis de proteínas. Y el lisosoma se relaciona con la digestión celular. Entonces el lisosoma es el que tiene enzimas digestivas en su interior. Cuando ustedes ven enzimas digestivas o les hablan de la función digestión celular, automáticamente tienen que saber qué es el lisosoma. Y otra clave, ¿verdad?, que solamente está en las células animales. Dos dan un dibujo. Cuando ustedes tienen un dibujo, lo primero que deben buscar es el núcleo. Ese es el núcleo. Y en este caso la vacuola está llena, entonces empuja el núcleo hacia un costado. Generalmente en la célula vegetal, ven, a ellos abren esto. Eso quiere decir que esta es la pared celular y lo que está por dentro es la membrana celular. Ahora, cuando la vacuola está llena, empuja el núcleo. Entonces en la célula vegetal generalmente vamos a ver el núcleo tirado en una orilla, casi nunca en el centro, casi siempre en una orilla o hacia una esquina. Y ahora, ¿qué nos preguntan? Bueno, nos preguntan que cuál es la estructura celular que está señalada con el número 1. Buscamos el número 1 y vemos lo que envuelve el núcleo. ¿Qué es lo que envuelve el núcleo? Recordemos, está el núcleo y todo lo que tiene alrededor se llama el retículo endoplasmático. Tanto el liso como el rugoso están alrededor del núcleo. Entonces, eso es lo que está señalado con el número 1. Aquí no es un diagrama muy bien hecho. Estas estructuras son cloroplastos y eso lo sabemos porque es una célula vegetal. Y estas más pequeñillas, por ejemplo la que tiene el número 4, eso se llama la mitocondria. Luego ya no podemos diferenciar más. Continuamos con el estudio de los conceptos. Y ahora vamos a trabajar un poquito con el ciclo celular por mitosis. Hay dos tipos de ciclos celulares. Está el ciclo celular por meiosis, que ese ciclo ocurre en los espermatozoides y en los óvulos. Y está el ciclo celular por mitosis, que ocurre en las demás células del cuerpo, las células de la piel, de los huesos, de todas las demás células. Ahora, la mitosis va a incluir dos fases principales. En primer lugar, la interfase y luego la fase M. En la interfase tenemos tres pasos muy importantes. En primer lugar, G1, en segundo lugar, S y en tercer lugar, G2. Nunca se les olvide que la S está en medio de las dos G, ¿verdad? G1, S y G2. ¿Qué pasa en la fase G1? Bueno, principalmente es una fase de crecimiento. Aquí se sintetizan organelas para dos células, ¿verdad? La célula se está preparando para dividirse. De lo que era una célula van a haber dos células. Entonces van a haber suficientes organelas para dos células. Digamos que hay un complejo de Golgi, entonces en la fase G1 van a haber dos. Que habían 10 mitocondrias, entonces en la fase G1 van a haber 20, porque se están duplicando. Luego, en la fase S, se duplica el ADN o se duplica el material genético. Aquí nos dice que se duplican los cromosomas. Los cromosomas están hechos de ADN.
y se llama fase de síntesis, ¿verdad? La síntesis del ADN es que se produce más ADN para, para tener suficiente ADN para dos células. Y luego la fase G2 es una fase de crecimiento. Continúa la síntesis de ARN, continúa la síntesis de proteínas y finaliza cuando inicia la fase M. La fase M inicia con la profase. Entonces, dentro de la fase M vamos a tener cuatro pasos principales: profase, metafase, anafase y telofase. Y en la profase, por ahí tenemos más o menos el dibujillo, todo el material del núcleo está en el centro, un poco revuelto, y alrededor van a estar los centriolos. Los centriolos van a viajar hacia los polos de la célula y luego van a comenzar a alar los cromosomas. Van a alar una parte de cromosomas hacia arriba y otra parte de cromosomas hacia abajo. Entonces sería aquí finaliza la interfase y comienza la profase, que es cuando todo está en el centro, ya los centriolos están alando los cromosomas. Pero antes de que los terminen de alar, vamos a la metafase. En la metafase, todos los cromosomas se van a alinear en el ecuador de la célula. Todos van a estar acomodados en el centro de la célula, como una línea. Y luego los centriolos comienzan a cortar los hilos y los cromosomas se van a dividir en dos grupos. Entonces, una parte va a emigrar hacia un polo y la otra parte de los cromosomas va a emigrar hacia otro polo. Finalmente viene la telofase, que es cuando la célula tiene como una forma de un 8, porque está terminando de partirse. Y cuando se parte el citoplasma, a eso le vamos a llamar citocinesis. Este concepto es muy importante, por ahí se les pueden pedir. Citocinesis es la división del citoplasma. Y una vez que termina la telofase, ya terminó el ciclo celular, porque ya hay dos células. Entonces, de una célula aparecieron dos células con la misma cantidad de información genética, ¿verdad? La célula original tenía 46 cromosomas, ahora tenemos dos células de 46 cromosomas cada una. Y por ahí nos habla el resumen un poquito la importancia del ciclo celular, ¿verdad? El ciclo celular permite el crecimiento, permite que las células se regeneren, permite que se cicatricen tejidos, etc. Y cuando hay errores en el ciclo celular, entonces aparece lo que vamos a llamar cáncer. El cáncer es un error. Se sabe que algunas sustancias causan cáncer, pero muchas veces el cáncer aparece sin razón aparente. Simplemente ocurre un error cuando la célula está en división y entonces la persona comienza a padecer de cáncer. El cáncer básicamente es un tejido que crece sobre el tejido sano, ¿verdad? Un tejido mal formado que comienza a crecer sobre el tejido sano y comienza a evitar que ese tejido se nutra, que le llegue sangre, que le llegue oxígeno, etc. Algunos de los tipos de cáncer más comunes en Costa Rica, ¿verdad? El cáncer de piel, cáncer de próstata, cáncer de hígado, de colon, de pulmón, de tiroides, de cuello uterino y también el cáncer de mama. ¿Verdad? Por ahí ya ustedes con tiempito repasan todos estos conceptos. Y ahora vamos a revisar algunos ejercicios relacionados con este tema. Ok, entonces nos dice que para responder los ítems 6 y 7, considere la siguiente información relacionada con el ciclo celular. Entonces nos dan, este es generalmente el diagrama de la interfase, y ya luego por aquí nos ponen la mitosis, que sería la fase M. Dice la pregunta, según la información anterior, ¿cuál opción se refiere a la etapa S del ciclo celular? Ok, tenemos que recordar, bueno, por aquí hay un error. Nos ponen G2 y nos ponen G2, ¿verdad? Entonces, una de ellas era G1. Esta sería G1, ¿verdad? Que la célula crece y se duplican las organelas. Luego viene S
que se duplica el ADN, ¿verdad? Se forma el ADN. Y luego en la fase G2, la célula termina de crecer y se prepara para entrar en la fase M. Ahora, ¿cuál se refiere a la fase S? Bueno, la opción A. En la fase S ocurre la formación o la síntesis o la creación de más ADN, ¿verdad? Lo que hace es que el ADN se duplica. Entonces lo que ocurre en la etapa S es que se forma más ADN. Según la información anterior, la interfase está formada por las etapas del ciclo celular denominadas. Entonces recordemos que habían dos etapas. Esta G1, ¿verdad? Que cometieron un error ahí, lo pusieron como G2. Está S y está G2. Y luego, esto que está aquí, eso no es parte de la interfase. Esa es otra etapa que se llama mitosis, ¿verdad? La fase M. Entonces la interfase solamente tiene G1, S y G2. ¿Qué sería ahí? ¿Verdad? La fase M no pertenece a la interfase. Y algo que veo por aquí es G0. Algunas células, como las neuronas, que son las células del sistema nervioso, ellas pasan en fase G0 siempre, ¿verdad? Porque el ciclo celular es muy largo. El ciclo celular de las neuronas es más largo que la vida. Entonces ellas entran en fase G0 y nunca se van a duplicar. Eso es lo que quiere decir la fase G0, ¿verdad? Células que entran en esa fase donde nunca va a pasar ni G1, ni S, ni G2 y mucho menos la mitosis, sino que entran como en una fase de preparación para entrar en interfase, pero nunca llegan a estar ahí, ¿verdad? Porque el ciclo celular es tan largo que la persona nace, vive 80, 90 años y las neuronas no se han duplicado. Entonces la neurona es un ejemplo de células que están siempre en la etapa G0. Otro dibujo y dice observe la siguiente información relacionada con el ciclo celular. Entonces nos dan un diagrama de la interfase. Recordemos, esta es la fase G1. Después de la fase G1 sigue la fase S y luego la fase G2. Recordemos que en la fase G1 se duplican las organelas. Recordemos que en la fase S se duplica el ADN. Y recordemos que en la fase G2 es una fase de crecimiento para que la célula termine de prepararse para entrar en M, ¿verdad? En la mitosis. Y también recordemos que la mitosis no es parte de la interfase, sino que es una fase diferente. Ahora, de la información anterior se puede afirmar que la interfase es un periodo largo de preparación para la división celular. Eso es correcto. La interfase es un periodo largo de preparación para la división celular. Dice la opción B, luego del proceso de división celular se obtuvieron 4 células hijas. Esto es falso. Recordemos que cuando hablamos de mitosis solamente hay dos células hijas, ¿verdad? En la mitosis solamente hay 2 células hijas. En la meiosis es donde hay 4, pero en octavo no estudiamos meiosis. En octavo solamente estudiamos mitosis. Y para nuestro caso, la división celular solamente va a dar 2 células hijas con la misma cantidad de cromosomas o la misma cantidad de ADN. Ok, dice la opción C, la fase de mitosis es extensa y muy desgastante energéticamente para la célula. Eso es falso. Y luego dice, el periodo G2 es una etapa de crecimiento celular. Eso es muy bien. G2 es una etapa de crecimiento y de la duplicación de orgánulos, ¿verdad? Los orgánulos son las organelas. Eso es falso. Las organelas se duplican en G1. En G2 simplemente hay síntesis de proteínas y la célula crece un poquito para la división.
pero donde hay duplicación de sustancias o de componentes serían G1, se duplican las organelas y en S se duplica el ADN. En G2 solamente hay síntesis de proteínas y crecimiento, la célula crece. Otra vez, esta pregunta es con la misma información. Y nos dicen cómo se denomina la etapa durante la cual se produce la replicación o síntesis del ADN. Recordemos que el material genético o el ADN se duplica en la fase S. Entonces, en la fase G1 hay duplicación de organelas. En la fase S hay duplicación de ADN. Y en la fase G2 hay crecimiento y síntesis de proteínas. Lea la siguiente información relacionada con el ciclo celular. Catalina, en su clase de laboratorio, está examinando con un microscopio una célula de papa. Con base en sus observaciones, escribe en su reporte de laboratorio que la célula de papa ha completado la interfase y ahora está en la siguiente fase del ciclo celular. Según la información anterior, ¿cuál es la siguiente fase a la que se refiere Catalina en sus observaciones de su reporte? Ok, entonces terminó la interfase. Recordemos que la interfase es G1, S y G2. Y una vez que termina G2, ¿qué comienza? Bueno, comienza la división celular, donde se distribuye el material genético por igual a las células hijas. Recordemos que una célula da como resultado dos células y que las dos tienen igual cantidad de material genético o igual cantidad de cromosomas. Entonces la división celular, donde se distribuye el material genético por igual a las células hijas. La respuesta sería la opción D. Analicemos las otras opciones. Duplicación del ADN, eso es de la fase S, y eso ocurre durante la interfase. Duplicación de organelas, eso ocurre en la fase G1, y eso ocurre durante la interfase. Y preparación para la división celular y mayor crecimiento, eso sería la fase G2, y eso es parte de la interfase. Pero nos dijeron que ya la interfase terminó y lo que sigue es la etapa que continúa después de la interfase. Entonces ven, aquí ustedes tienen la interfase. Con solo que recuerden esto, ya saben las etapas de la interfase, ya saben S, ya saben G1 y ya saben G2. Esos son los conceptos que deben saber. Lea la siguiente información relacionada con el ciclo celular. Las células de la piel están continuamente expuestas a diferentes factores, ya sean ambientales, como el frío, el calor, la humedad, la radiación, y agentes patógenos, ¿verdad? Patógeno es que puede causar enfermedades, o internos, ácidos, presión de la sangre y otras muchas cosas más. Por ello, su tasa de regeneración es muy rápida. Por este motivo, se considera que su ciclo celular es de muy corta duración. Según la información anterior, se puede concluir que las células de la piel se regeneran muy rápido por estar expuestas a diferentes factores. Aquí no hay nada de materia, simplemente es interpretación de la lectura, ¿verdad? Esto es lo que nos están diciendo ahí, que las células de la piel deben regenerarse rápido y continuamente debido a todos los factores a los que están expuestos. Ahora dice la opción B, se reproducen lentos debido a los factores ambientales. C, se regenera poco ya que su ciclo celular es lento. Y D, presentan un ciclo celular de muy larga duración. Pero el texto lo que nos dice es que su ciclo celular es de muy corta duración. Por lo tanto, se regeneran rápido, ¿verdad? Esto es pura comprensión de lectura. Aquí no es que ustedes tienen que haber estudiado
características de las células de la piel, de las células musculares, de las células nerviosas, de las células de los osteocitos, que son las células de los huesos, sino que también hay preguntas de comprensión de lectura. Lea la siguiente información relacionada con el ciclo celular. Santiago es un niño de 8 años que presenta cáncer en los pulmones. Se le considera un fumador pasivo, ya que su padre es fumador. El riesgo de cáncer de pulmón de un no fumador puede aumentar hasta 4 veces más al respirar el humo de los fumadores, por lo cual pasa a ser un fumador pasivo. Según la Organización Mundial de la Salud, unos 700 millones de niños, casi la mitad de los niños del mundo, respiran aire contaminado por humo de tabaco y más de 40% tienen al menos un progenitor fumador. Según la información anterior, se puede concluir que el humo de tabaco, y entonces igual, esto es comprensión de lectura, dice, el humo de tabaco altera el ciclo celular en las células de los pulmones y por esto se produce cáncer. Pues básicamente esa es la respuesta. El humo del tabaco altera el ciclo celular en las células de los pulmones y por eso se produce cáncer. Analicemos las otras. Dice, el humo de tabaco no produce cáncer a niños que son fumadores pasivos. Esto es todo lo contrario a lo que dice el texto. Opción C, disminuye el riesgo de cáncer de pulmón en los niños. ¿Verdad? Jamás. El humo de tabaco no va a disminuir el riesgo, sino que va a aumentar el riesgo. Y dice la última opción, solo produce cáncer en niños mayores de 8 años. Y eso es falso. El humo del tabaco puede producir cáncer en cualquier persona. Entonces, en este caso, la respuesta sería la opción A. Lea la siguiente información sobre una etapa del ciclo celular. En esta etapa, la célula se somete a un proceso de división, donde cada célula hija recibe un juego completo de cromosomas y a través de la división del citoplasma, que se llama citocinesis, se garantiza la adquisición de organelas que le permiten funcionar adecuadamente. La información anterior corresponde a la etapa del ciclo celular que se presenta como, vamos a ver, recordemos estas, S, G1 y G2, ellas son de la interfase. Recordemos que en S se duplica el ADN, que en G1 se duplican las organelas y que en G2 es una fase de crecimiento y hay síntesis de proteínas. Pero donde ocurre el intercambio de cromosomas, la citocinesis, recuerden que es cuando el citoplasma se parte, que la célula toma una forma como de 8. Eso ocurre solamente en la fase M. ¿Verdad? Entonces cuando nos hablan de todo esto, que la célula se divide, cuando nos hablan de la profase, de la metafase, de la anafase, de la telofase, no se están hablando de la fase M. Bueno, jóvenes, llegamos así al final del primer centro. Espero que los conceptos que vimos les hayan servido para aclarar algunas dudas, para repasar algunos temas que tal vez no hubieran estudiado. Vimos un poquito lo que son los componentes principales de la célula, como el núcleo, como la pared celular, como la membrana. Ahí es muy importante que repasen las funciones de cada uno de ellos. Luego, principal, aprenderse las funciones de las organelas, ¿verdad? ¿Para qué sirve la mitocondria? Que la mitocondria sirve para producir energía mediante la respiración celular, que el cloroplasto produce la fotosíntesis, que el ribosoma se encarga de la síntesis de proteínas, etcétera. Todo eso es importante que lo sepan. Y luego reconocer las etapas, lo que es la interfase, ¿verdad? ¿Qué ocurre en la fase G1? ¿Qué ocurre en la fase S? ¿Qué ocurre en la fase G2? Y luego, ¿qué es la fase M? ¿Verdad? Que la fase M tiene la profase, la metafase, la anafase,
qué es la citocinesis y luego repasar el concepto de cáncer. Que el Señor los ilumine, que les vaya muy bien en los periodos de estudio y nos vemos en el próximo centro.